Amén. Eh, no voy a presentar al predicador porque el predicador soy yo. Gracias ahí a los hermanos que nos dan el honor. Realmente nunca fui misionero, pero sí, cuando estábamos para graduarnos de nuestros 8 años de estudio del bíblico, en ese momento se llevaban misiones uno y misiones 2, y a la hora de cursar misiones 2, no iba a haber examen, sino que el examen era irnos a hacer un viaje a la isla de Iriona, en el municipio no, el departamento se llama Gracias a Dios, el municipio se llama Iriona. Y estábamos con los garífunas, que son los descendientes directos de los afroamericanos o de los africanos que a través de 200 años antes habían llegado por la costa atlántica, están cerca de los Misquitos, ahí estuvimos con ellos. Fue la única vez que yo me sentí, por decirlo así, que yo era más pequeño que todos, porque esa raza en sí, donde estuvimos 8 días con el misionero Lázaro Rivera, que era quien estaba en ese momento ahí, para que usted tenga una idea, los más pequeños eran como yo. Y de ahí todos, recuerdo que habían varios a los que yo les llegaba aquí abajito de la oreja, o sea, casi medían 2 metros. Les estoy hablando, el pelito de ellos es un cabello colochito, pero bien, bueno, es un pelo afro, le llamamos, pero no se lo dejan crecer, sino que lo mantienen siempre bien adherido a su cuero cabelludo, ¿verdad? Y igual las mujeres son altas, robustas. De hecho, ellos parece que hicieran pesas, aunque no hacen pesas. Investigando un poco, eso tiene que ver mucho por el contexto de que ellos fueron explotados por el contexto de la esclavitud. Entonces ya como que su mismo cuerpo, su misma genética, usted los ve a ellos y literalmente parece que son personas que hacen ejercicio. Obviamente lo hacen no en un gimnasio, sino en sus trabajos forzados. Yo estuve ahí en el 2005, estábamos recién casados, mi esposa se ha de acordar, porque fue la primera vez que nos separamos tanto tiempo. El viaje duró 9 días, un día para ir, un día para venir y 7 días que estuvimos allá. Recuerdo varias cosas. Una de las primeras cosas que recuerdo es que el misionero que organizó todo, nosotros le preguntábamos, ¿para dónde vamos? Esto no es doctrina, es el estilo de cada quien. Y el misionero nos decía, tranquilo que Dios sabe para dónde vamos. Que a usted le digan eso, eh, pues nosotros decíamos, ¿y realmente este hermano habrá organizado? Porque nosotros en todo el camino le decíamos, ¿cuánto falta? El viaje, para que ustedes tengan una idea, duró 19 horas, eran casi 900 kilómetros desde acá hasta donde íbamos. Había que hacer una parte, recuerdo que pasamos un puente, si se le puede llamar puente, quizás como de unos 150 metros, en el que solo habían literalmente eran unas rocas, no sé cómo las habían cortado y tallado, creemos que tenían cerca de 2 metros más o menos las rocas, eso estaba, ahí pasaba un río. Entonces íbamos en una coaster, nos bajamos todos y el motorista, que era cristiano, creo que se quería bajar también, pero no podía porque él iba manejando la coaster. Entonces el misionero le dijo, ahorita usted no ve las piedras, pero yo sé dónde están. Usted solo sígame donde yo lo dirijo, porque realmente el agua quizás pasaba algo así de las piedras. Entonces para un conductor, usted a pie sí veía bien las piedras, pero el conductor no lograba divisar. Ese era el puente de 150 metros para poder llegar a una isla donde literalmente la mayoría de personas viven en chozas, le llamamos nosotros. Cuando Jonathan me dijo que si me podía vestir como ellos, le dije no, porque ellos usan algo que es como una falda. Entonces yo hubiera tenido que venir no estoy queriendo causar, o sea, no, estoy hablando la verdad. Entonces hubiera tenido que venir con una mi cosa así ajá, ¿verdad? Así ellos, y no usan mayor cosa aquí más que el cuerpo. Por eso son también de raza negra, ¿verdad? Entonces, recuerdo que el misionero nos dijo, coman todo lo que los den y no vayan a preguntar qué les están dando. Eso también quería decir que lo más probable es que, pues, a muchas de las cosas que nos iban a dar de alimento eran cosas que no estábamos acostumbrados a comer. Recuerdo bien que me dieron algo que parecía, nunca supe y no pregunté, pero parecía como que era rana la que nos estaban dando. No sé si alguien ha comido rana. La carne suave parece de pollo.
Pero nos llamó la atención que la carne estaba extendida así, pero en medio se veía como que llevaba algo, ¿verdad? O sea, como que los huesos, o sea, se notaba como, pero nos los comimos y sabía bien, sabía bien. El arroz allá lo comen con coco, es un arroz muy rico. Y en la noche nos daban de tomar algo que tampoco nunca supimos. Los 24 que fuimos, cuando a veces nos podemos ver, nos recordamos, porque lo que sí es que después que nos tomábamos ese té que era de hierbas, para que usted tenga una idea, era un depósito, ¿verdad? Como de madera, por decirlo así, y ahí nos daban el té. Y eso sí, como a la media hora de tomarnos ese té, todos nos sentíamos así bien, así como con sueño, como, ¿verdad? Como con ganas de dormir. Eh, bueno, no sé si aquí lo he contado, obviamente allá en Enón, porque estábamos en Enón cuando hicimos eso todavía, eso fue ya hace 2005, imagínese usted. Recuerdo muy bien que dos cosas que nunca se me van a olvidar, me quedaron marcadas. Eso nos lo contó el misionero hasta que llegamos. Realmente el misionero no tenía, por eso dije, esto no es doctrina, ¿verdad? O sea, no cada misionero creo que tiene su estilo, pero él había, su estilo, había pasado ayunando todo el mes, entonces él tenía la seguridad que el Espíritu Santo nos iba a detener enfrente de alguien que nos iba a hospedar. Yo creo que si él nos dice eso antes de salir de acá, no sé si vamos los 24. Porque le estoy hablando que literal, por eso es que cada vez que le preguntábamos, ya vamos a llegar, ¿cuánto falta? Él solo nos decía, ya falta poco, ya falta poco. Y él era como bien sonriente y nos decía, Dios tiene todo bajo control. Y recuerdo, o sea, así, recuerdo que íbamos en una coaster, llegamos a Iriona, entramos a una isla, porque era una isla, y cuando tomamos la calle principal, de repente el hermano nos dijo, mire, ahí parquéese. Había un solar bastante grande, quizás como la mitad de toda la cuadra acá, o sea, de toda la colonia, perdón, la mitad, y había una casa al fondo. Y salió, me recuerdo bien, un anciano. Después supimos que era el pastor, tenía cerca de unos 70 años, casi de mi estatura, un poquito más alto que yo, ya su pelo un poco canoso. Y cuando nos ve, nos dijo, él podía hablar dialecto, pero podía hablar español, y nos dijo, lo estábamos esperando. Y todos nos quedamos así, ¿verdad? Y entonces le dijimos al misionero, ay, ¿por qué no nos había dicho que aquí era? Y el misionero solo lo vimos que estaba llorando, ¿verdad? Y luego cuando nos bajamos todos, nos dijo el pastor, nos dijo, llevo una semana, nos dijo, en los que todas las noches en visión los he visto venir. Y nos dijo, ven ustedes que hay frijoles, sí, ven ustedes que hay arroz, porque habían frijoles y arroz y maíz. Y nos dijo, como el Señor me lo mostró en visión, yo le pedí a la iglesia que empezaran a traer víveres porque les dije que venían de otro país y que los teníamos que mantener, o sea, les teníamos que dar de comer acá toda la semana. Vive Jehová que no les estoy exagerando. Y bueno, ahí nos quedamos, ahí comimos de todo. Recuerdo que nos llevaron a conocer la isla y de repente a mí me llamó la atención que quizás cada 200, 300 metros habían como fogatas, pero me llamó la atención porque eran como las 4 de la tarde. Entonces, yo dije, qué raro que a esta hora hayan fogatas, y como todos salvadoreños somos preguntones, ¿verdad? Entonces le dije a alguien, mire, aquí por qué hay tantas como fogatas, o sea, por qué hay tanto fuego encendido. Y me dijeron ellos, mire, lo que pasa, me dices que acá en este sector la mayoría nos dedicamos a la pesca, pero aquí hay un pescado, o sea, un animal, sí, no me recuerdo si era pescado o otro tipo de animal, que cuando nos metemos, me dice, un poco adentro, ellos nos pican. Y esa ponzoña es muy fuerte. Y para llegar al hospital son cerca de 8 horas desde donde ellos están. Entonces lo más fácil para nosotros es agarrar los tizones que están y, y se acabó.
La ponzoña. Estamos hablando, ¿verdad? De realidades que cuando uno, si uno no las hubiera visto, no las creía porque pues uno aquí, ¿verdad? Entiende que ante una herida algo acude al médico o un montón de cosas más. Y lo segundo es la cantidad de gente que se convirtió, fueron más de 60 personas las que se convirtieron. Me recuerdo que la gente cuando nos veía, nosotros nos sentíamos, o sea, por un lado, agradecimos a Dios que Dios nos diera esa gracia, pero nosotros nos sentíamos como que la gente al vernos a nosotros, bueno, a mí no tanto, pero a los demás sí, porque nos decían indios. Entonces, a mí no tanto porque yo me parecía a ellos un poco, pero la mayoría de salvadoreños, pues ya saben, ¿verdad? Un poquito pequeños y todo. Entonces, ellos decían, aún el pastor así nos presentó, ¿verdad? Estos hermanos que son indios han venido de... Entonces, allá nos dijeron indios. Pero hermanos, la tarea misionera, sin duda alguna, es una de las tareas más desafiantes. Siempre he sentido una gran admiración y un respeto por todos aquellos que Dios los llama a esa área. No es un área fácil, como ningún área ministerial. O sea, aquí no es competencia de quién es más, si el evangelista, si el maestro, si el pastor. No, al final cada uno es un llamado diferente, pero dejar su patria, y lo que ya sabemos, ¿verdad? Renunciar a las comodidades que usted puede tener en su país para adentrarse a culturas tan distintas a las nuestras, donde pues allá usted no va a tener a nadie humanamente cerca, solo la presencia de Dios. Pues gracias a Dios por esos hombres y mujeres con sus familias que se disponen para esa labor, ¿verdad? Quiero esta mañana hablar en base al lema renovando nuestro compromiso con la gran comisión. Y el énfasis es que veamos que las misiones tienen que ver con lo global y tiene que ver con lo local. Para eso vamos a Mateo capítulo 28, versículo 16 y dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el marco histórico de este momento? Este momento es impresionante porque ya ha pasado la resurrección del Señor Jesús, ya los discípulos han cobrado ánimo nuevamente, ya ellos de alguna manera han pasado ese estupor que les causó ver que al que habían seguido durante 3 años y medio había sufrido la muerte de cruz, ahora se les ha revelado, han recordado que Él les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Pero este es un momento interesante porque es aquí donde el Señor les confiere, les traslada, les extiende la comisión, la responsabilidad, el mandato de poder hacer discípulos en todas las naciones. Hay que entender que le está hablando a 12 hombres judíos, bueno, 11 para este momento, le está hablando a hombres que no tienen una gran preparación, que no tienen grandes recursos, que no tienen un gran bagaje, pero que pronto van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y eso les va a permitir traspasar fronteras, fronteras de toda índole, porque esos 11 hombres van a tener que romper primero la barrera racial que les impedía dar este mensaje a aquellos con los que estaban enemistados, como en este caso lo podían ser sus hermanos más cercanos que eran los samaritanos. Estos 11 también tendrían que vencer la barrera racial y étnica de hablarle a los gentiles, porque para ellos los gentiles eran ciudadanos de segunda categoría, eran casi personas que no merecían ningún tipo de relación con Dios en la mentalidad judía, pero ahora ellos, bajo la figura de la iglesia, van a tener que descubrir y aprender que Dios nos ama a todos por igual. Estos 11 también van a tener que romper la barrera en su mente en cuanto a perder el temor de enfrentarse a otro tipo de culturas, porque lo más probable es que ninguno de ellos para este momento había salido de la nación de Israel, o sea, no habían pasado ninguna de sus fronteras.
Levante la mano el que nunca ha salido de El Salvador, hermanos, a otro país. 2, 3, ay, ya ve 4, bueno, 5. Entonces, bueno, ustedes pueden entender lo que significa, ¿verdad? No salir del país en el sentido de no saber, no es lo mismo que a uno le cuenten que estar ya en otro lugar y poder ver la realidad. Y los discípulos pronto tendrían que enfrentar esta situación. Pero el Señor les encarga el poder preparar a la generación que le va a conocer a Él, y para eso ellos deben de transmitirles el mensaje. No los deja a la deriva. Les dice, esperen la promesa del Espíritu Santo. Eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo venga, ellos van a poder ser testigos idóneos, porque el Espíritu Santo les iba a dar la capacidad de resistir, de poder ser mártires. Dicho de otra manera, lo que les esperaba no era fácil. Él les había dicho previamente, yo los envío a ustedes como si fueran ovejas en medio de lobos. Lo había dicho un par de años antes. Ahora los está mandando a diferentes lugares donde ellos van a ser expuestos a las adversidades de esa época, pero las van a poder superar porque el Señor iba a estar con ellos y el Espíritu Santo les iba a acompañar para hacer señales y hacer prodigios. 2000 años después, el Señor está con nosotros y el Espíritu Santo sigue haciendo milagros y prodigios. Ahora, este mandato es un mandato para todas las épocas. No era un mandato solamente para los discípulos. Ellos eran los primeros a los que se les declaraba o a los que se les anunciaba o a los que se les revelaba este mandato. Sin embargo, este mandato se va transfiriendo de generación a generación a los nuevos cristianos, lo cual quiere decir que este mandato de la Gran Comisión es para usted, es para mí, es para los que pronto conocerán a Cristo, es para los más jóvenes, es para los adultos, sin importar la edad en la que hemos conocido al Señor. Este mandato nos atañe a todos los que estamos acá. Ahora, el mandato, que es un mandato global de parte de Dios a través de su Hijo, habla de un alcance global. Diga conmigo, alcance global. Eso quiere, cuando uno entiende esta idea de alcance global, a uno se le viene la idea que eso va más allá de donde uno está, sin duda alguna. Jesús no limitó la gran comisión a solamente una región geográfica. Jesús no limitó la gran comisión solo a los que hablaban el mismo idioma, porque pocos hablaban hebreo. Jesús fue más allá, o sea, Jesús lanza una misión que busca un objetivo y un alcance global. Él le dice a sus discípulos que hagan discípulos a todas las naciones. Por eso el imperativo id y haced discípulo a todas las naciones. Y para eso ellos debían de trascender las barreras. Las barreras que después de 2000 años siguen habiendo barreras. Nos enfrentamos a barreras en la actualidad. Tal vez no las mismas de hace 2000 años, pero sí el contexto de las barreras no ha cambiado. Hoy, en el 2024, la iglesia está llamada a trascender las barreras culturales, a trascender las barreras lingüísticas, a trascender las barreras geográficas, para poder proclamar el mensaje del evangelio a todo el mundo. Ahora, para que comprendamos un poco, porque yo sé que el concepto lo hemos oído muchas veces, trascender las barreras culturales, es tener la capacidad por medio de Dios, a través del Espíritu Santo, de adaptarnos a entornos que son tan distintos a los nuestros. Cuando usted va a San Miguel, usted encuentra un par de prácticas distintas a las de San Salvador. Y si usted va a Occidente, encuentra algunas prácticas distintas. Estas pueden ser en la gastronomía, pueden ser en cualquier tipo de situación donde uno nota que no es a lo que uno está acostumbrado. Las pupusas las comen como en San Miguel, las comen con salsa negra, ¿verdad? Y ketchup, ¿verdad? El atol es diferente, el chuco lo hacen diferente a como lo tomamos acá.
Bueno, o como lo toman, porque yo no tomo, pero los que toman. Pero imagínense cuando usted va a otro país en donde las leyes no son las que usted conoce, el entorno no es el que usted conoce, las costumbres no son las que usted ha practicado, y usted no solamente tiene que comprender que esas costumbres hay que respetarlas, sino que usted debe de pedirle al Espíritu Santo que le ayude a cómo proclamar el mensaje en un entorno tan diferente al suyo. Sin embargo, el mensaje que portamos es un mensaje que así como es relevante en El Salvador, es relevante en Guinea Ecuatorial, es relevante en Kenia, porque es la palabra viva de parte de Dios. Sin embargo, los que lo compartimos o los que lo comparten tienen que superar y trascender estas barreras. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, que es una de las materias que yo tengo el honor de dar, y uno estudia cómo llega el movimiento pentecostal a América. Para eso debemos irnos allá a 1900, Topeka, Kansas, Agnus Agnes, una afroamericana, es la primera mujer que se registra hace más de 100 años que en América recibe el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Qué interesante que sea una mujer y qué interesante que sea afroamericana por dos razones. Una, para ese momento en Estados Unidos había una lucha muy fuerte por el contexto de la esclavitud hacia la raza negra y la mujer no tenía muchos derechos. Y a Dios le place, en los registros que hay, que la primera persona que está registrada, que recibe el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, es una mujer y es una afroamericana. Eso quiere decir que Dios visita a los más desprotegidos, que Dios visita a aquellos que posiblemente nadie vela por ellos, pero que Dios sí pasa pendiente por ellos. Pero también tiene que ver en la historia, es interesante que cuando ese suceso se dan los primeros avances misioneros y se fundan las primeras asociaciones misioneras, siendo la Iglesia Bautista en todo el mundo la primera en tener asociaciones misioneras. Pero algo interesante es que ellos creían que no había que ir a aprender los idiomas, porque estoy hablando de la historia, ¿verdad? Porque ellos decían, bueno, no, si el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo nos va a enseñar los idiomas de los otros países y cuando lleguemos allá de forma sobrenatural, el Espíritu Santo nos va a permitir hablar cualquier tipo de idioma o dialecto. Luego se dieron cuenta que había que ir a estudiar a las escuelas. A lo que quiero llegar es que trascender implica un esfuerzo, trascender implica un compromiso. No sé con quién hablábamos en estos días que, por ejemplo, una misionera o un misionero puede dedicar toda su vida a lo mucho para hacer dos traducciones. Hablo de traducciones de la Biblia a lenguajes o a dialectos en los que pueden trabajar hasta 10 años, 12 años, 15 años para que la Biblia sea traducida a ese idioma y la persona pueda tener la Biblia en su propio. Imagínense toda de 25, 30 años de la vida. Eso implica un compromiso, una constancia, una permanencia, una dedicación. Y el Señor estaba invitando a la iglesia a que hiciera eso. Pero también este compromiso de alcance global hoy nos presenta a la tecnología, o sea, a la tecnología moderna. Y esta nos da la capacidad de llevar el mensaje de Cristo a lugares que antes eran inaccesibles. He estado hablando últimamente sobre esto y muy pronto vamos a preparar algo como enseñanza. Pero hoy, con ese contexto de la inteligencia artificial, hoy lo que a los misioneros les llevaba 15 años, hoy les puede llevar 2 o 3 años. O sea, imagínense cuánto se reduce la brecha a través de que usted puede ocupar la tecnología para que otros puedan conocer el mensaje del Evangelio. ¿A qué lo quiero llevar? La tarea es grande, y sobre todo, la tarea demanda que nosotros podamos renovar ese compromiso. Ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo y con usted? Diga conmigo la responsabilidad de la iglesia local. Y aquí empieza la aplicación, porque la iglesia local tiene una responsabilidad fundamental. Debemos empezar en nuestra comunidad. O sea, por eso hablamos de lo local hacia lo global. Porque
más allá, hermanos, de todos los esfuerzos que uno literalmente se quita el sombrero, como el que anda hermano Abiú, y se quita el sombrero delante de aquellas personas que deciden irse de su país, no hay duda que aquí en El Salvador sigue habiendo necesidad de personas que están envueltas en su pecado, pero que el Señor las quiere hacer libre, así como lo ha hecho a usted y a mí. Y para eso el Señor no quiere enviar ángeles, el Señor lo quiere enviar a usted, me quiere enviar a mí para que le compartamos al más cercano que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que tiene un propósito para su vida. Y esa responsabilidad no podemos delegársela a nadie más, sino que debemos de entender que es una responsabilidad individual o personal, porque es la tarea local de la iglesia. Y eso hace que la iglesia, o sea, usted, porque la iglesia somos nosotros, no son las paredes, que cada uno de nosotros tengamos un compromiso misionero. Y ese compromiso misionero tiene que ver con lo local, como también con lo global o con lo internacional. Cuando entendemos el contexto del compromiso misionero, entendemos lo que Jesús está viendo. Jesús no está viendo necesariamente las asociaciones misioneras, aunque son útiles. Jesús no está viendo necesariamente solo a los que se van a dedicar a tiempo completo a las misiones, aunque esto es vital. Jesús está viendo a usted y me está viendo a mí. Está viendo a hombres y mujeres de carne y hueso que en la colonia, en el vecindario, donde estudiamos, donde nos entrenamos, donde nos formamos, podemos hacer una misión local, porque ahí hay un alma que no ha conocido a Cristo y nosotros somos el medio para poder presentarla. Ahora, John Stott decía lo siguiente: debemos ser globales en nuestra perspectiva y locales en nuestra acción. Y eso me interesó mucho. Diga conmigo, yo debo de ser global en la perspectiva y local en la acción. Eso quiere decir que como usted y yo no podemos ir a Afganistán, a África, a Asia posiblemente, pero sí podemos ir a una cuadra de nuestra casa. Hágame un favor, diga que está a la par suya, tal vez no vas a viajar 10,000 kilómetros, diga, pero puedes caminar 50 metros a donde el que está más cerca, ahí haya que hacer tarea misionera. Porque ese es el contexto de esa responsabilidad local y de ese compromiso. Mi perspectiva es, sin duda alguna, es una perspectiva en que yo debo de entender que la acción la tengo cerca de mí. La necesidad, muchas veces, como se dice, la tengo enfrente de mi nariz, como muchas veces nosotros decimos. Y creo, hermanos, que cada uno de los que estamos acá hoy reconocemos esta tarea que Dios nos ha demandado como iglesia, y quizás no solo nosotros, pero hablando obviamente de nosotros como iglesia, Boquín. Hay una situación y es que la pandemia vino a hacer que se perdiera un poco esta perspectiva. Hablo de la perspectiva de poder tener este compromiso misionero. Muchos se afligieron en el contexto de la pandemia porque se perdió este compromiso. Algunos se olvidaron de que se habían comprometido a aportar, otros se olvidaron de que se habían comprometido a orar, otros se olvidaron que se habían comprometido con un aporte económico, pero Dios nos despierta y nos recuerda que su venida está cerca y que todavía hay una tarea que usted y yo tenemos que hacer. Antes entonces de pensar en lo de afuera, lo cual no es malo, el Señor nos está llamando a que nos recordemos de que aquí hay una tarea que tenemos que hacer. Hágame un favor y ponga la mano en el que está a la par y dígale aquí, dígale, hay una tarea que el Señor nos llama a hacer a cada uno. Ahora, entendiendo el mandato global de Jesús y la responsabilidad de la iglesia local, sin duda alguna, también necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es lo que el Señor Jesús había dejado. Él da una promesa de poder y eso lo tenemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, que es donde Él les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto hace que esta tarea
pueda hacerse de una mejor manera cuando los que la realizamos dependemos del Espíritu Santo. No podemos, no podían, no podemos y no se va a poder depender de nuestras propias fuerzas, habilidades o capacidades para cumplir la gran comisión. Necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo, porque así sea como allá en Iriona o en lugares que no conocemos, si ahí a Dios le place en su soberanía usar a los misioneros, no solo de las asambleas de Dios, sino de cualquier denominación. Y para ir a traer medicina hay que hacer un viaje de 6 horas. A Dios le puede placer hacer milagros. A Dios le puede placer hacer sanidades. A Dios le puede placer hacer actos sobrenaturales para que el incrédulo, para aquel que adora a una planta, al agua, al sol, a la luna, a las estrellas, al fuego, reconozca que el único Dios verdadero es al que usted y yo adoramos. Por eso Él les dijo, no se muevan, no hagan nada hasta que haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Cuando uno va a la historia, hablo la historia de nuestro país, 1926 se vive en uno de los más grandes avivamientos que El Salvador experimentó en los registros históricos Lomas de San Marcelino. Y de ahí, durante un par de años, sin duda alguna, empiezan a suceder actos sobrenaturales. Mire, ¿quiénes de ustedes tienen más de 40 años de ser cristianos? No sé si hermana Lidia, hermano Héctor, quizás de los que aquí veo, ustedes vieron o conocieron pastores que no sabían leer y escribir. Y que había alguien en la membresía que sabía leer y escribir y le pedían a ese hermano que leyera la porción. Y luego ese pastor que no había ido al bíblico, que no conocía de teología, de homilética, de hermenéutica, que no conocía de exégesis, empezaba a predicar con un denuedo y la vida de las personas era impactada porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Claro, yo no estoy diciendo que no hay que estudiar, porque hoy sería una falta de iniciativa no prepararnos, pero me refiero que aunque los tiempos han cambiado, necesitamos seguir buscando la llenura del Espíritu Santo para que seamos efectivos en la tarea. Porque la tarea tiene múltiples barreras, no solo estas, hay muchas más, pero en la introducción que hoy me toca hacer, quiero hablar más que todo de un contexto general. Ahora, ¿cuál es el papel de cada uno de nosotros como creyentes en el contexto de la gran comisión? ¿Por qué Dios pone los ojos de Él sobre nosotros? ¿Por qué Dios hace esta tarea una tarea colectiva y no solamente de aquellos que tenemos los títulos como líderes, pastores, ministros, etcétera? Porque al final cada uno de nosotros somos testigos. Diga conmigo, yo soy testigo. ¿Quiénes se acuerdan de un canto que de vez en cuando se canta todavía que dice, yo soy testigo del poder? ¿Qué más dice? Ah, ¿verdad? Vaya, entonces hágame un favor, dígale, vuelva a ver al que está a la par y dígale, quiero decirte que no hay mejor testigo que yo. Sí, porque usted sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Usted sabe lo que Dios ha transformado en su vida. Usted sabe lo que Dios le ha contestado. Usted sabe de dónde Dios lo ha sacado. Usted sabe cómo Dios nos ha cambiado. No puede haber mejor testigo que lo que nosotros hemos vivido. Alguien puede decir, yo era mal hablado. Era, sí, Dios lo cambió. Alguien puede decir, yo no me perdía ningún baile. Era, Dios lo cambió. Alguien puede decir, yo no podía dejar el cigarro. Era, Dios lo cambió. Y así podríamos ir. Nosotros somos testigos, idóneos. Más allá de todo el contexto homilético, teológico, lo que Dios ha hecho en su vida es el mejor argumento para que otro pueda conocer a ese Dios. Un Dios de amor, un Dios de poder. Por eso, la gran comisión no se puede hacer sin el Espíritu Santo. Spurgeon decía, sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Somos como barcos sin viento o ramas sin savia. Necesitamos, decía Spurgeon, el poder del Espíritu Santo para avanzar en la misión de Dios.
¿Quién puede quebrantar los corazones maduros? Solo el Espíritu Santo. ¿Quién puede abrir la mente de aquellas que están cerradas? Solo el Espíritu Santo. ¿Quién puede cambiar la actitud de alguien? Solo el Espíritu Santo. Y el mejor testigo es usted y yo, porque nos ha cambiado a nosotros. Por eso, en esta tarea de la Gran Comisión, es relevante el poder sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, bajo la premisa de lo que hemos estado leyendo, en Mateo y en Hechos, la misión sin duda alguna fue pensada para iniciar en lo local. El punto de partida para ellos iba a ser Jerusalén. Ellos esperan ahí el bautismo del Espíritu Santo y durante 5 años aproximadamente en Jerusalén pasan cosas inauditas que hace que haya una algarabía dentro de la ciudad. Imagínense una ciudad donde las cosas eran los medios de comunicación, se hace a través de lo que yo le cuento, de lo que yo le transmito, de lo que yo comparto. Entonces, en vez de transmitir cosas que no edifican, las personas transmitían lo que estaban viendo y lo que estaban oyendo. ¿Y qué es lo que estaban oyendo y lo que estaban viendo? Estaban oyendo y viendo lo que Jesús podía hacer. Estaban viendo y oyendo lo que Jesús daba autoridad. Y de repente los enfermos eran sanados. Ya no estaba Jesús, pero estaba el Espíritu Santo. Y de repente los muertos eran resucitados. Ya no estaba Jesús, pero estaba el Espíritu Santo. Y de repente habían milagros y lo hacían hombres sin letra, sin preparación, del vulgo, sin mucha apariencia estética notable, pero que estaban comprometidos con la misión que Dios les había dado. Hágame un favor, ponga su mano en su corazón y diga: Señor, ayúdame a que lo sobrenatural sea una realidad en mi vida de forma natural. ¿Sabe que hoy hay que hasta autenticar los milagros? Porque aún a los creyentes a veces nos llega la duda si lo que alguien dice o lo que vemos o oímos será realidad. Estamos en esa época. Estamos en esa época donde la gente cuestiona casi todo. Estamos en una época de ideologías donde la gente, hablo de la gente sin Cristo, cuestiona los modelos de vida nuestros. Cuestiona nuestros valores, cuestiona nuestros principios, cuestiona nuestras costumbres, cuestiona nuestros pasatiempos, si quisiéramos verlo de esa manera. Y en medio de eso, solamente el poder del Espíritu Santo nos va a dar la gracia, la sabiduría, el poder, el honor y la autoridad para poder prevalecer en medio de toda esta situación. Es una responsabilidad inmediata. No podemos seguir esperando más. La pregunta de muchos es: si no estamos compartiendo el mensaje del Evangelio, ¿qué estamos haciendo? Esa es una buena pregunta para nosotros esta mañana. Si no estamos compartiendo el mensaje del Evangelio, ¿qué estamos haciendo? Luego, encuentro en Hechos y en Mateo la iglesia local como un centro en el que se prepara a las personas para su compromiso con la evangelización. La iglesia es el principal centro de formación para que a través de lo que usted oye, de lo que usted se forma, de lo que usted es instruido, o sea, dicho de una manera, ¿para qué va la gente a la escuela? ¿Para qué va la gente a la universidad? ¿Para qué va la gente al instituto? ¿Para qué va la gente a aprender un oficio? ¿Para colgar el título? ¿Para qué? Bueno, si usted aprendió panificación, entonces la idea es que usted va a hacer pan. Y si usted aprendió a hacer albañil, la idea es que usted va a construir casas. Y si usted aprendió corte y confección, pues la idea es que usted o va a trabajar o va a poner en su salón. ¿Me estoy dando a comprender, hermanos? La pregunta es: si nosotros venimos acá, nos edificamos, nos instruimos, oímos palabra de Dios, aprendemos, ¿para qué es? No solamente puede ser para mantener nuestra convicción en Dios, también es para que eso nos permita compartir con otras personas. Le voy a poner algo tan sencillo. Yo he oído algunas vecinas que en las tardes, cuando a veces vengo de dar clase y paso a la casa antes de venirme para acá, le están contando el capítulo de una serie o de una novela a la otra vecina.
Estoy hablando de mi realidad, ¿verdad? No sé dónde ustedes. Y una vecina le dice a la otra, ay niño, fíjate que ayer no pude ver. No, le dice, espérame, ahorita te cuento, fíjate que pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Y a veces a nosotros ya mañana, bueno, no, hoy en la tarde se nos ha olvidado el mensaje que oímos. Y dejemos de lado el mensaje que oímos. A veces se nos ha olvidado hasta lo que hemos leído o a veces no hemos leído y por eso no hemos recordado nada con lo que podamos realmente cumplir esta tarea de poder compartir. Francis Chan decía lo siguiente, a menudo, préstale atención a esto, a menudo queremos ir al otro lado del mundo para ser discípulos, pero nos olvidamos de hacer discípulos en nuestras propias casas y vecindarios. Eso decía Francis Chan hace 80 años. A menudo queremos ir al otro lado del mundo para ser discípulos, pero nos olvidamos de hacer discípulos en nuestras propias casas y vecindarios. Diga conmigo, equilibrio. El equilibrio entre la misión global y el testimonio local debe de ir de la mano. El equilibrio entre el alcance global y el alcance local debe de ir de la mano. Debe de haber un impacto cercano como debe de haber un impacto lejano de cada uno de nosotros como iglesia del Señor. Ahora, aquí hay algo interesante que es la otra fase y es que la misión se extiende hacia lo desconocido. Lo conocido era Jerusalén para ellos. Pero ahora la misión va hacia terrenos desconocidos para ellos como también para nosotros. Jesús en la Gran Comisión menciona Jerusalén, menciona Judea, menciona Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ellos Jerusalén era su hábitat, lo que ellos conocían, a lo que ellos estaban acostumbrados. Pero luego ellos tendrían que enfrentar situaciones ajenas a las que ellos están acostumbrados, como muchos de los que aquí estamos en algún momento nos toca hacer. La gente que va a Perú, que va a Ecuador, a esos países andinos, toda la gente por alguna razón, hablo de los que se van allá a realizar misiones, nos vienen contando que el cuy es algo delicioso. Para los que no entienden qué es el cuy, que no es nada bíblico, es un animal que parece un hámster o un ratón grande, pues una rata así. Y ese es el plato típico de esas regiones. Y cuando usted es bienvenido, o sea, cuando usted ha caído bien, le van a servir cuy. Ahora, yo sé que estas son simplezas, hermanos, o sea, son ejemplos que lo que yo quiero a través de eso es que usted vea que lo desconocido implica tener un compromiso bien definido con Dios. Porque en lo desconocido yo no sé lo que humanamente me espera. Lo único que sé es que Dios va a estar conmigo. Y hay cosas en lo desconocido aún aquí en nuestro país, en lo que también usted y yo a veces no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Lo único que tenemos seguro es que no estamos huérfanos. El Señor está con nosotros. Y habla de Judea y Samaria, lo cual quiere decir que no solamente debemos de compartir con aquellos que nos son conocidos, tenemos que compartirles a los que nos son incómodos. Y eso es otra cosa. Porque para ellos no era fácil hablarle a los samaritanos como no le iba a ser fácil hablarle a los gentiles. Ellos eran incómodos. Diga conmigo, incómodos. ¿Tendrá usted personas que le son incómodas? Puede ser que alguien incómodo sea alguien que le ha hecho la vida de cuadritos, alguien que ha sido un mal compañero de trabajo, alguien que ha sido un vecino pues duro de sobrellevar, alguien que posiblemente le ha hecho algún tipo de daño y a esa persona nos resulta incómoda presentarle el mensaje del evangelio. Por eso le estoy hablando que no necesitamos salir 10,000 kilómetros. A 50 metros o menos tenemos nuestras propias barreras para poder compartir el mensaje de salvación. Por eso, la urgencia del compromiso que debemos renovar, que es lo que le da sentido a lo que vamos a estar viendo estos 3 días, renovando nuestro compromiso con la gran comisión. Diga conmigo, el mandato no es opcional.
Esa es una realidad. Es una tarea que debe de ser tomada con toda seriedad día con día. Mire, las estadísticas en El Salvador dicen que cerca del año, o sea, en un año en general, mueren aproximadamente unas 20,000 personas o un poco más. Tienen trabajo en las funerarias. 20,000 personas aproximadamente, de las que se tienen registros. Si lo elevamos esto por la tasa demográfica de cada país, ¿cuántos morirán en Estados Unidos, en China, en Rusia? Por poner países donde las poblaciones superan los 300 millones de habitantes. China, más de 1,000 millones de habitantes. Supóngase que al año mueran unas, vaya, esto no es una cifra oficial. Por eso dije, supóngase que al año mueran unas 15 millones de personas. Al año. ¿Cuántas se van sin Cristo? Y si lo multiplicamos por 10 años, ya se hacen como 150. Bueno, solo la pandemia, según las estadísticas que nos han revelado, cobró la vida de más de 5 millones de personas alrededor del mundo en menos de un año. La peste bubónica, según lo dicen, el siglo pasado fueron 20 millones de personas. Y así a lo largo de la historia, ¿cuánta gente muere a diario sin Cristo? Pero no hablemos de gente que usted no conoce, hablemos de gente que conocemos. ¿O acaso en lo que va del año no ha muerto alguien que usted conozca y que usted sabe que se fue sin Cristo? La pregunta que podríamos hacernos es, ¿tuvimos la oportunidad de hacer algo? La segunda pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿hicimos lo que podíamos hacer? Y la tercera pregunta que nos podríamos hacer entonces es, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? O sea, a partir de esos 3 días, porque la idea es que cada uno podamos renovar nuestro compromiso de manera personal. Para esto hay algo importante. Yo quiero que usted diga conmigo, yo debo combatir la apatía. Yo soy el que debo de combatir la apatía. La indiferencia, la falta de compromiso. Todos aquellos factores que nos distraen en esta urgencia de cumplir la gran comisión. Lo segundo es que el tiempo que tenemos es limitado. Yo sé que usted me puede decir, no, si las mismas 24 horas del día son cada día, sí, pero cada día es más inminente. 2 cosas. Una, es que Cristo puede venir en cualquier momento por nosotros. 2, que usted y yo no somos dueños de nuestra vida y posiblemente pueda ser que mañana ya no estemos. Entonces la oportunidad que tenemos para cumplir con nuestra tarea es hoy. O sea, cada día es la oportunidad más estratégica que tenemos para compartir con otras personas. Entonces, aquí hay un llamado a la acción. La tarea de Hechos 1:8 y la tarea de Mateo capítulo 28 es una responsabilidad presente. La gran comisión no es un mandato del pasado, sino una responsabilidad del día de hoy para cada uno de nosotros. Y para eso debe de haber una renovación del compromiso, de llevar el evangelio de lo local a lo global. Este es un llamado individual, aunque es colectivo a la vez. Podemos comenzar en nuestros hogares, en nuestras comunidades, con las personas más cercanas. Hudson Taylor dijo, la gran comisión no es una opción para ser considerada, es un mandato que debe de ser obedecido. Hay algo interesante que se ha estudiado en los últimos años, la gente que se dedica a eso, y es el hecho de ver, se dice que América Latina o Hispanoamérica son países alcanzados y evangelizados. Sin embargo, nos estamos topando con una realidad bien interesante. Y es que las nuevas generaciones, muchas de ellas desconocen el mensaje del evangelio. Y entonces, aquel país que en algún momento fue alcanzado hoy está mostrando síntomas de que la siguiente generación no necesariamente conoce de la fe que sus padres y sus abuelos han practicado.
Eso nos lleva a una tarea inminente. Necesitamos reevangelizar a nuestra propia nación. Cuando uno, y este fue algo que el Señor Jesús le dijo a los judíos, les dijo, y estas cosas que yo hoy te prescribo o que hoy yo te mando, se las repetirás a tus hijos, y usted conoce el contexto, le dijo, cuando andes en el camino, cuando te levantes al acostarte, cuando estés en el campo, se las vas a repetir. ¿Qué pasa cuando uno no hace eso? Pues obviamente se olvida o se deja de practicar o se desconoce. La pregunta, hermano, de la actualidad es, ¿realmente El Salvador es un país evangelizado? ¿Es un país alcanzado? Si no fuéramos por las estadísticas de muchas denominaciones, podríamos decir que los esfuerzos que se han hecho son grandes y los resultados también. Sin embargo, hay algo que voy a ser quizás bien puntual. Cuando el Señor dice, hagan a las naciones discípulos y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y habla de la transmisión, la Biblia también dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y entonces aquí viene una pregunta para nosotros. ¿Qué efecto estamos viendo del Evangelio en nosotros? ¿Y qué efecto estamos viendo del Evangelio en la siguiente generación? ¿Cómo son sus valores? Si a su hijo y a su hija, a su nieto y a su nieta no le gusta venir a la iglesia, usted ya tiene un campo de acción ahí. Si su hijo, su nieta, ahí dice, ay, la iglesia muy aburrido, ya hay un campo de trabajo ahí. Si su hijo, su nieto, o sea, habla su familia, se muestra reticente a poder estar acá, o me refiero acá pues a cualquier iglesia, ahí tenemos ya un campo de acción. Porque estamos notando una apatía, un rechazo, un desinterés. Acuérdese, hermano, que la iglesia es una comunidad. Diga conmigo, la iglesia es una comunidad. Y una comunidad normalmente tiene valores que la distinguen, tiene un contexto que lo distingue de otras comunidades. Por eso es una comunidad. Si yo le preguntara esta mañana a Alex, ¿tú podrías estar en esta hora en otro lugar? Tu respuesta sería sí. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, hermanos, a esta hora usted podría estar en otro lugar, usted me diría no solo en uno, quizás en tres o en cuatro. Por el otro lado, no asistimos a la iglesia solo por un contexto de religiosidad, de una práctica. Sin embargo, ¿por qué todos los que estamos acá hoy coincidimos que nos conviene estar acá 2 horas o un poco más? Porque al final, dentro de nuestra comunidad de fe, entendimos, hemos comprendido, nos ha sido revelado a través del mensaje del Evangelio que si estamos acá es porque Dios está en medio nuestro, porque hay una cita que Dios nos hace cada día para estar acá, en donde Dios, que conoce nuestra necesidad, trae una respuesta a nuestra necesidad, habla a nuestra necesidad, quebranta nuestro corazón, nos fortalece. Esa es la razón por la que estamos acá. Entonces, llegamos a un momento en que uno dice, pero ¿cómo los alcances globales y muchas veces los alcances locales parecen que son difíciles? Le voy a hablar de un alcance global de un alcance local, que es lo más cercano que usted y yo conocemos y es donde vemos muchas veces que nos cuesta. Hazme un favor, vuelva a que está a la par y dígale así, bien serio, dígale Montenegro. Vaya. Mire, hermano, aquí yo me puedo degalillar, como decimos los salvadoreños, y todos los que van a venir se pueden seguirse degalillando, como decimos aquí. Si Montenegro fuera un termómetro para todos nosotros de cómo es nuestro compromiso con las misiones,
Yo creo que no llegamos ni a 4 de nota. Reprobados. Porque durante 8 años oímos, nos pasan anuncios, videos, nos invitan a que aportemos, a que demos, a que... Mire, hermano, la gente en Montenegro ya no quieren que usted y yo lleguemos. Ya no, los tenemos aburridos que vamos todos los meses. Espero que me entiendan el sarcasmo. Hasta aquí están de vernos todos los meses. Sí, me hablan, me dicen, pastor, ya no venga, ya no, o sea, ya. Pues sí, porque hay que hablar de la realidad, pues, ¿verdad? Entonces, la realidad nuestra es Montenegro. Si nosotros fuéramos los discípulos y Montenegro fuera, bah, no lo pongamos lo último de la tierra, fuera nuestra Judea, ¿qué ha hecho la iglesia Boquín con su Judea? Hoy es un día de renovar nuestro compromiso, hermano. Y así como a un padre le toca hablar con su hijo y sentarse y hacerlo reflexionar, así me toca hoy como pastor con la iglesia. Yo no los estoy regañando porque ustedes ya no son niños, ustedes son adultos. Y como adultos yo no puedo andar detrás de cada uno de ustedes diciéndole qué va a hacer o qué no va a hacer. Mi responsabilidad es llevarlo al consejo de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Al final su decisión es entre usted y Dios. A lo que quiero llegar, hermanos, es esto. No, yo no les estoy diciendo que no hemos hecho nada. Eso sería también quizás una falta de gratitud. Se ha hecho mucho. Pero estoy hablando que si nosotros fuéramos a los que el Señor Jesús nos dejó la gran comisión, la pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿Nos ha apasionado Montenegro? ¿Ha hecho que nos despertemos en las noches a orar por ellos? ¿Nos ha llevado a sacrificarnos un poco, al abstenernos de algunas cosas para poder sembrarlas en ellos? Porque sabe, por eso dejé esto de último, porque era lo más así como cuando a usted primero le dan la medicina dulce y luego le dan la amarga. Entonces, creo yo, mis amados hermanos, que si Montenegro fuera una fotografía de la realidad de cada uno, yo podría pensar que aquí habemos miembros de esta iglesia que a nuestros vecinos ni les hablamos siquiera. No, no le estoy hablando de evangelizar, le estoy hablando que nuestro carácter es tan así que ni saludamos a los vecinos. Y si no saludamos a los vecinos, menos los vamos a evangelizar. Menos los vamos a invitar a que vengan a la iglesia. Si Montenegro fuera un retrato, una fotografía de la iglesia, podríamos decir que, podríamos pensar que lo que nos pasa, lo que les pasa a ellos, no tiene por qué ser nuestra responsabilidad. Si los discípulos hubieran pensado de esa manera, nunca hubieran salido de Jerusalén. Ahora, ¿qué los sacó a ellos de Jerusalén? Usted lo sabe, Hechos. Tuvo que venir una persecución, o sea, tuvo que venir algo que los moviera. Esta mañana, hermanos, el poder hablar de este tema no es señalar a nadie, es que usted recuerde que es necesario renovar nuestro compromiso.
que yo recuerde como pastor, que yo debo de renovar mi compromiso. Decía, no sé si fue Jonathan en su oración o alguien que me procedió, oramos por las 2 familias que ayudamos. ¿Sabe usted que nosotros ayudábamos a 7 familias antes? ¿A cuántas ayudábamos? ¿Y a cuántas estamos ayudando? O sea que en vez de mejorar, bueno, hablo de realidades, ¿verdad? Y yo sé que aquí viene la parte que nos atañe a todos. Y es que cuando nosotros hablamos del concepto de la gran comisión, nosotros normalmente sentimos que es un concepto un poco abstracto. O sea, la iglesia, en cierta forma, las paredes, las personas, nos vemos todos los días, ¿sí o no? Hágame un favor, vuelva a ver que está a la par, sonríale y dígale, me alegra verte este día aquí en la casa del Señor. Entonces, como usted ve a la persona, de alguna manera usted empatiza con la persona. Pero cuando hablamos de la gran comisión, como hablamos de algo que en sí es tan amplio, pero no vemos, por así decirlo, hay personas que piensan que los misioneros van a pasear a los otros países. Lógico que tienen que ir a conocer otro país porque van a estar en otro país. Lógico que tienen que vestir como visten allá porque ya no pueden vestir como visten acá. Pero ellos van a hacer misiones. Y entonces la iglesia puede ser llevada a decir, si no me alcanza para mí, menos me va a alcanzar para darle a otros que ni conozco. Y esa humanamente es un razonamiento válido humanamente hablando. Pero resulta que usted y yo hemos aprendido, espero yo, que nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata. Y que es un Dios que no es deudor de nadie, que siembra en obediencia para su reino. ¿Cómo renovamos nuestro compromiso con la gran comisión? 1, siendo obedientes. 2, siendo sensibles. 3, disponiendo nuestras vidas integralmente. Y 4, recordando que no nos queda mucho tiempo. El día de mañana, o sea, entiéndase cuando el Señor venga, qué alegría podremos sentir ver a otros que también están junto a nosotros alabando a nuestro Dios. Por eso no era solo porque usted hablara o se distinguiera, ¿verdad?, de estar sentado. Vuelvo a poner la mano en el que está a la par, por favor, y dígale, me alegra verte aquí. Mire, a mí, cuando los estoy recibiendo allá, me alegra verlos acá. Me alegra. Yo sé que todos los que hoy estamos acá no es que estemos del todo bien. Yo sé que muchos al estar acá, algunos llevan procesos de enfermedad, otros llevan procesos económicos, otros tienen otro tipo de preocupaciones, pero eso no ha sido impedimento para que estemos acá alabando a Dios, pero más allá para ejercitar nuestra fe. Y nuestra fe es que aunque quizás no me ha llegado mi respuesta, eso no me impide que yo siga perseverando. Digo esto porque el compromiso misionero se parece mucho al compromiso de lo que puede hacer un agricultor. ¿En qué sentido? ¿Cuándo ve el fruto del agricultor? A su tiempo, ¿sí o no? Y el esfuerzo del trabajo misionero muchas veces es así. El fruto no necesariamente lo ve usted hoy, pero hay un momento en que va a haber fruto. Y nuestra satisfacción es que hicimos lo que teníamos que hacer. Lo voy a poner de esta manera. ¿Usted ve el fruto en su hijo hoy? No, lo ve cuando él ya anda por los 18, 20, 25 años. ¿Valió la pena su amor, su dedicación, su responsabilidad, el proveer lo necesario, el educarle, el modelarle? Y al llegar a cierta edad, ¿usted siente la satisfacción de qué? De que valió la pena el proceso.
Ahora, en el proceso, ¿se portan mal los hijos? En el proceso, desobedecen a veces. En el proceso, se hacen en algún momento apáticos a muchas cosas. En el proceso, ¿le dieran ganas a usted de irlos a dejar a algún lugar? Sí, posiblemente. Pero su satisfacción es saber que al final va a haber un resultado. El Señor Jesús, cuando nos encomienda en general la gran comisión, a través de la fe, Él ve lo que usted y yo hoy nosotros presenciamos. 11 hombres fueron obedientes. La historia dice que el Imperio Romano para el año 100 después de Cristo tenía más de 100 millones de personas en todas las provincias que eran parte del Imperio Romano. Se cree que en los primeros 70 años casi el 15% de ese imperio había sido alcanzado con el mensaje del Evangelio y las personas se habían convertido. Han pasado 2000 años y a lo largo de 2000 años hay millones y millones y millones y millones que han conocido a Cristo. Eso quiere decir que aquellos que fueron responsables y adoptaron y se comprometieron y se dispusieron y obedecieron, pueden decir, cumplimos nuestra tarea. Hoy es nuestro turno, porque hoy los que estamos con vida somos cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a cada uno de manera individual y de manera general a renovar nuestro compromiso con la gran comisión. Ahí donde está puede ponerse de pie y elevamos una oración en esta mañana.